Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Ya tenemos gobierno aquí en España, un gobierno de coalición, con lo que se despeja una de las incertidumbres que pesaba sobre la economía española y sobre su índice, sobre el IBEX 35. Ahora que ya han empezado a tomar medidas, vamos a ver cuál es el efecto que puede tener, no solo sobre la macro, sino también sobre el selectivo. Nos acompaña para ello Rafael Ojeda, analista macro de Forteix Investment Funds. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Rafael. Le quiero preguntar lo primero de todo por cómo ve el IBEX 35, sobre todo ahora que tenemos un gobierno de coalición, un gobierno que ya empieza a tomar medidas en torno a las pensiones, y yo no sé cuáles son los efectos que esto puede tener sobre la macro española y en concreto sobre el IBEX 35, que es un poco de los índices que se han quedado más rezagados, ¿no? frente al resto de índices europeos. Bueno, pues la verdad es que el año pasado nos quedamos muy bien indicas, nos quedamos rezagados precisamente por la ausencia de gobierno y no nos aprovechamos del rally que tuvieron, por ejemplo, el CAC 40 o el DAX, y nos quedamos un poquito por detrás. Y ahora que ya tenemos gobierno, pues todo apunta a que probablemente, bueno, pues deberíamos estar un poco en línea con lo que se espera, ¿no? Que las bolsas europeas, pues al estar la bolsa americana bastante cara, bueno, pues que sea un catalizador para poder subir. Sin embargo, yo no soy del todo optimista, por la sencilla razón de que si bien hemos conseguido un gobierno estable, yo dudo de la estabilidad de este gobierno. Pienso que va a estar muy en manos de Esquerra Republicana y de determinados populismos que pueden hacer que en Europa y en determinadas instituciones a nivel mundial, pues España pues esté un poco en el disparadero. Es decir, España lo que está solicitando ahora mismo es una flexibilidad con el gasto público y porque realmente las medidas que quieren tomar van a disparar nuestro gasto y por tanto no vamos a poder cumplir quizás expectativas que en Europa se tienen. Entonces veremos a ver cuál es el catalizador. Luego después tenemos que darnos cuenta que estamos muy correlacionados con lo que sucede en los mercados internacionales y quizás el primer semestre del 2020 pues quizás no sean positivos para las bolsas mundiales. Hay que ver, como muy bien esta mañana me han indicado en Nordea, que no se terminan de creer que el crecimiento chino sea del 6,4 sino más bien del 4,6. Vamos a ver cómo el tema final de Estados Unidos y China si se termina de resolver positivamente. Es decir, si las bolsas europeas no terminan de tirar, la bolsa española va a ir un poco rezagada. Entonces hay que ver. Lo que va a ser es un año apasionante, eso seguro. Sí, porque las bolsas estadounidenses van a su ritmo, ¿no? Siguen marcando máximos históricos, tras máximos históricos. Seguimos hablando del gobierno porque también una de las medidas de las que habló Pedro Sánchez en su momento fue de implementar la tasa Tobin, que era este impuesto a las transacciones financieras, sobre todo de acciones españolas, y esto pesa sobre todo sobre la industria financiera española, especialmente sobre la banca, que es un sector que ya de por sí está dañado pues por toda la competencia creciente, la digitalización, el endeudamiento y demás. ¿Cuáles son las previsiones acerca de que se puede imponer esta tasa Tobin? Porque el propio sector ha dicho que hasta mínimo el primer trimestre del año que viene no se va a imponer, que este año desde luego no se va a poner. ¿Y cuáles son los efectos que esto puede tener sobre la banca española? Pues el principal efecto que va a tener sobre la banca española es que, como va a haber una tremenda incertidumbre respecto a la tasa Tobin, pues esto va a hacer que el sector financiero español pues ahora mismo pues tenga un catalizador negativo. Es decir, en tanto en cuanto tengamos esa espada de Damocles de si se va a imponer o no se va a imponer la tasa Tobin, pues va a ser complicado que grandes gestores internacionales inviertan con esta incertidumbre. Si finalmente se aplica la tasa Tobin, pues va a ser un catalizador claramente negativo, lo cual también me parece un poco absurdo porque ya resulta obvio y evidente que si aplica una tasa Tobin sobre el sector financiero lo va a repercutir a los clientes, con lo cual finalmente serán los clientes quienes acaben pagando ese impuesto, con lo cual el efecto positivo sobre la economía que pretende quizás el gobierno español pues no va a ser tal y al final lo vamos a tener que pagar por los consumidores. Por tanto, es una tasa un poco complicada, compleja y que no genera más que incertidumbre y malestar. Si tenemos en cuenta el tremendo peso que tiene la bolsa sobre el IBEX 35, el sector financiero español, bueno, pues esto es un óbice más de por qué la bolsa española y por qué el índice general del IBEX 35 español va por detrás de los índices europeos. Es decir, tenemos muchas incertidumbres que hacen que quizás pues no vayamos como deberíamos ir. La banca española es el principal lastre, como me está comentando, del selectivo español, y al otro lado tenemos un valor como Celnex, que fue el mejor en el año 2019, subió, si no me equivoco, bueno, fue el mejor valor del IBEX 35 y sube este año en torno a un 7%, que no tengo el porcentaje del año pasado, y de hecho hay varias casas de análisis que han mejorado incluso las previsiones de la compañía en bolsa. ¿Hasta dónde puede llegar el valor? Pues hombre, yo después del año pasado que tuvo una subida por encima del 80%, prácticamente dobló su capitalización,
y este año lleva una subida del 8% nada más empezar el año. Probablemente Cellnex todavía quizás pueda tener en torno a un 20, un 25% de recorrido, según marcan determinadas casas de inversión que siguen el valor. Otras, sin embargo, ya consideran que ya está relativamente caro y probablemente no tenga mucho recorrido, y probablemente si sube más, bueno, pues se deshagan posiciones. Lo que resulta interesante es que es una compañía bastante sólida, con un mercado importante y sobre todo con un futuro bastante prometedor. Entonces, yo considero que Cellnex es un valor en el cual se puede estar, y sí que creo que puede tener más recorrido. Hasta cierto punto está un poco desligada de lo que sucede en la bolsa española, precisamente porque en un momento como en el que estamos, en el que hay muchos gestores que están atados al IBEX 35 porque tienen que invertir en él por mandato institucional o por su propio portfolio, bueno, pues ya están retirándose quizás del sector financiero, tienen que buscar dónde entrar, y Cellnex pues es un valor muy bueno para poder entrar, y quizás que otros sectores lo estén haciendo mal dentro del IBEX 35 le está favoreciendo a Cellnex, pero yo considero que ahora mismo es de los mejores valores para poder estar. ¿Y dentro de la bolsa española alguna recomendación más? Bueno, pues al margen de Cellnex hay compañías que a mí me gustan por una situación de dominio en la que pueden estar. Por ejemplo, una compañía como podría ser Amadeus, o una empresa como puede ser Inditex, o una empresa como podría ser quizás Iberdrola, ¿no? Compañías muy diversificadas, compañías muy sólidas, con una buena imagen de marca, y que yo creo que tienen una exposición internacional de tal magnitud que los eventos españoles pues quizás pesen menos con ella. Es decir, yo lo que no estaría son empresas muy focalizadas en el sector dentro de España, porque claro, las incertidumbres que tenemos, porque todavía no sabemos apenas nada de las medidas que va a tomar el gobierno y sobre todo de las repercusiones que pueden tener a nivel global, independientemente de que todavía hay una macro de la cual desconocemos muchas historias. Es decir, finalmente, ¿qué va a ocurrir entre Estados Unidos y China? Todo apunta a que finalmente Donald Trump, en un año electoral, va a poner todo de su parte para que la bolsa norteamericana suba y puede ser un catalizador para las bolsas, pero no sabemos si va a ocurrir algo como lo que sucedió la semana pasada con Irán. Esas cosas no se pueden prever, y ahora mismo, estando las bolsas, sobre todo la bolsa norteamericana, cara, hay que tener cuidado con lo que puede suceder. Rafael, una última previsión. Tenemos reunión del Banco Central Europeo. Esta mañana leía en algunos diarios que Christine Lagarde podía estar preparada para dar un cambio, ¿no?, en el rumbo de la política monetaria del organismo, y que había pedido pues a todos los mandatarios también que no dijeran nada, ¿no?, y que no salieran nada acerca de las decisiones que pudiera tomar. ¿Cree usted que puede haber un cambio de rumbo en política monetaria del organismo europeo? Yo creo que el recorrido que tenemos ahora mismo en política monetaria de bajadas de tipos es realmente complicado. Lo que sucede es que si Estados Unidos baja tipos, que puede hacerlo, Europa está un poco condenada a ir un poco de la mano de Estados Unidos, porque eso puede generar tensiones a nivel de divisas. Lo que Christine Lagarde tiene que hacer, obviamente, es lo que sucedió quizás ya en las últimas, con la anterior reunión, se comentó, ¿no?, que quizás los países, los Estados miembros, tienen que empezar a tomar medidas fiscales que apoyen a las medidas económicas, porque ya el arsenal del Banco Central Europeo se está agotando. Entonces hay que tomar medidas de gasto que ayuden quizás a que la economía europea tire para adelante. Tenemos un problema bastante serio, y es que esta mañana Nordea comentaba que el crecimiento chino no está en el 6,4 sino en el 4,6. Si finalmente el crecimiento manufacturero en China está bajando y el norteamericano también lo está haciendo, esto puede repercutir en un menor crecimiento en Europa. Si el crecimiento en Europa baja, hay que tomar medidas fiscales dentro de los Estados miembros para que Europa no descarrile, y por ahí pueden ir los temas. Medidas fiscales que implementen y que complementen, ¿no?, estas medidas monetarias que ya ha tomado el organismo en los últimos años. Nos vamos a quedar con esa visión. Rafael Ojeda, analista macro de Fortis Investment Fund, un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Como vosotros, gracias. Y usted recuerde en estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos y analistas.